Bueno, entonces la primer ponencia que vamos a tener se titula Bienestar y exclusión social en la niñez, midiendo progresos e identificando desigualdades, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, de parte de los investigadores Ana María Osorio Mejía y Luis Fernando Aguado. Ok, muy buen día. Lo primero es agradecerle la presencia. La verdad, estar ante un público como ustedes es muy retador para uno como profesor, como investigador. Y antes, darle las gracias realmente pues, a estas dos instituciones, a la Universidad Javeriana, por las posibilidades que nos da de hacer este trabajo, de prestar el auditorio y generar todo el entorno para que podamos presentar nuestras investigaciones y los resultados de ella. También agradecerle a la Vicerrectoría Académica, a la Dirección de Investigaciones, a la doctora Teresita, por todo el apoyo que nos ha dado y a todas las facultades que hacen que estemos hoy presentes. También muy sinceramente agradecerle al doctor Murillo, director regional del ICBF, por permitir las condiciones para que desde la institución puedan estar la totalidad de ustedes hoy aquí. Y la verdad agradecerles mucho a Carlos Andrés por todo el trabajo que ha hecho, es quien ha estado detrás de toda esta actividad y la verdad nos tiene hoy juntos y que esto haya empezado también y esperemos que así igual lo termine. Si ustedes, o sea, antes de ayer salió un titular en un diario de circulación nacional y ese diario mostraba algo así, como que no pasa nada, mire, se mueren, la mortalidad en los adultos mayores es 3 veces mayor que la de los niños. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? La situación y las condiciones de vida de esos dos extremos de la población tienen muchas características comunes. Entre ellas una muy importante, son poblaciones altamente dependientes. Y que la sociedad o el desarrollo de la sociedad se refleja en la atención, el cuidado y la situación de esos dos extremos de la población, lo que es la niñez y lo que es los adultos mayores. Eso de por sí nos llama mucho la atención y realmente es un ejemplo del por qué estamos aquí, por qué están ustedes, por qué nuestros trabajos y los resultados. Y algo fundamental que les decía ahora a ustedes como público retador es por donde uno se pregunta si una política pública funciona o no en el campo de la niñez. Pues estamos con una de las personas, los 600 que hay aquí, que buena parte para que esas políticas, la implementación de ellas tengan éxito, es por el trabajo de ustedes. O sea, cualquiera que trabaje este tema sabe que es fundamental la relación y la capacidad que hay entre el infante, el niño y su cuidador. Podemos decir cosas muy bonitas, a veces todo lo que ponemos en las diapositivas, si eso fuera así, la verdad es porque estamos aquí. Estaríamos más bien hablando de otras cosas y no de unas situaciones que quisiéramos que no se presentaran en nuestra realidad. La presentación la vamos a dividir en dos grandes partes. Una primera, que la voy a trabajar yo, unos aspectos conceptuales para presentar alguna discusión y ponernos como a punto en algunos elementos que, dada la posibilidad que tenemos hoy aquí de mirar desde diferentes disciplinas, tanto mi colega como yo somos economistas, pero como ya lo anunció Carlos Eduardo y Teresita, Carlos Andrés, perdón, y Teresita, aquí habemos investigadores no solo de economía, sino también de humanidades y ciencias sociales y también de salud. O sea que tenemos diferentes miradas. Esas miradas, como toda mirada, resulta complementaria. No son únicas, pero la gran ventaja es que esa complementariedad los hace más potentes. O sea que en algunos casos, pues, me dispensarán porque les está hablando un economista con algunos términos que a algunos les puede parecer en algunos momentos chocantes, pero es interesante cuando entren en contacto con esas otras miradas que vamos a ver. Entonces, esa primera parte de los aspectos conceptuales lo va a trabajar yo y la segunda parte le va a mostrar la profesora Ana María Osorio los resultados de dos trabajos empíricos donde hemos mostrado, digámoslo, esa realidad de la primera infancia en Colombia, desde dos ámbitos distintos, muy interesantes, el uno el ámbito departamental y el otro el ámbito municipal. Ok. Entonces, lo primero,
Dice, ¿por qué la niñez? Es que parece obvio, pero a veces como que necesitamos estar reforzando esos aspectos. En diferentes frentes y en diferentes ámbitos, mire, desde lo primero, legal, la Convención de los Derechos del Niño así lo establece. No solo en la convención, sino en las observaciones que vinieron. Los gobiernos y los estados deben utilizar el máximo. No un platal, como a veces uno oye a los encargados de la política. No, es que tenemos muchos recursos. No, el máximo de recursos para garantizar los derechos que tienen. Desde el punto de vista ético, lastimosamente no se ve allí, pero es que ahí dice, es inaceptable que los niños paguen las consecuencias de las malas políticas diseñadas por los adultos. Mientras nosotros estamos pensando qué hacer, hay niños que no están yendo al colegio, hay niños que no están alimentándose adecuadamente, etcétera, etcétera. Desde lo económico, mire, desde la perspectiva que a veces vemos los economistas la niñez como una etapa de tránsito para que haya adultos que sean productivos y no caigan en la pobreza. También desde lo político, ¿qué es lo que hace la pobreza en la niñez? Niega, excluye de todas las posibilidades de escucharle la voz a los niños, de su dignidad, de sus derechos. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a construir una sociedad democrática en esas condiciones? Y desde el punto de vista de equidad, como lo quiera mirar, como distribución de oportunidades. Pero es que las oportunidades de un niño no dependen del mismo. Depende del contexto en el cual está. O sea, no podemos decir, usted no puede ir a la escuela por sus antecedentes étnicos, de género, o socioeconómicos de la familia. No, esas oportunidades deben de ser iguales para todos. O desde el punto de vista de los resultados. Mire, ¿por qué usted no está sano? ¿Por qué no está bien nutrido? Esos resultados deben distribuirse equitativamente. O sea que hay muchas razones, mire, al menos allí tenemos resumidas 5, desde lo legal, desde lo ético, desde lo económico, desde lo político, desde la equidad, por qué es importante y por qué resulta clave la niñez. A veces resulta obvio, pero es importante llamar la atención, por favor. Lo mismo desde las políticas públicas. Es que como algo que va a tratar la profesora Osorio, pero no me aguanto las ganas. Eso es a veces lo bueno que tiene hablar de primero. ¿Es claro? Y es decir, realmente consideramos nosotros que la niñez es prioritaria en la agenda pública, social, tanto local o regional. ¿Realmente lo es? Creemos que eso es lo clave, creemos que eso es lo prioritario. Cualquiera diría, ¿por dónde empezar? Pues empecemos por allí. Pero resulta que no lo es. Entonces, sabemos que normativamente, por constitución y por ley, es una población prioritaria para comenzar por allí la política pública. Desde el ciclo de vida, o como mis colegas sociólogos lo dicen, desde el curso de vida, pues ese es el tiempo y el lugar correcto por donde empezar. Toda inversión allí se multiplica. Más adelante lo que hacemos es, la verdad, tratar más bien problemas y no ver resultados positivos. También, desde el cambio de la racionalidad de la política pública. Hoy, ¿qué se le pide a una política pública? Que genere rendición de cuentas, que muestre eso que decimos allí, mire, la evaluación de los programas, el monitoreo, sus condiciones de vida. ¿Para qué? Para ver cómo está operando. En esto, la verdad, no se puede o no nos podemos equivocar. Imaginen lo que significa una equivocación en esto. Y el último punto que podríamos colocarlo de primero, porque es una realidad, mire. Porque hoy tenemos una realidad que resulta inaceptable. Por muchos avances que tengamos, que lo hemos tenido, muchos muy positivos de verdad en términos de la política, pero es una realidad que a todas luces todavía hoy en día nos resulta inaceptable y lo vamos a ver con muchos de los datos. ¿Qué es eso del bienestar en la niñez? De esos conceptos complejos, donde todo el mundo está de acuerdo. O sea, si usted, bienestar en la niñez suena bien, ¿no? O sea, sí, que estén bien los niños. Por eso le colocamos ese guión, bienestar, en el sentido de estar bien.
¿Qué implica ese proceso? Muchos elementos, tanto en el presente como en el futuro, como en términos de sus resultados, como en términos de sus posibilidades. Uno podría revisar toda la literatura y encuentra múltiples definiciones. En el tiempo de trabajo hemos desarrollado una que nos dice lo siguiente: es un proceso dinámico, mire, es un proceso en el que todo niño y toda niña ve cumplidos los derechos de los cuales es titular en el presente. Y a su vez goza de igualdad de oportunidades para alcanzar el máximo potencial en términos de resultados positivos. ¿Qué es un resultado positivo? Un niño sano, un niño bien nutrido, un niño alegre. Esas dimensiones, mire, esas dimensiones son las que resultan clave. Nosotros todavía continuamos discutiendo sobre indicadores de supervivencia, que son el primer peldaño en esa escalera, pero qué bonita expresión, un niño alegre. Ese proceso, lo importante es que no está garantizado, ni es automático, ni se produce en forma automática. Es producto de diversas interacciones a través del tiempo entre el niño, su familia, el contexto a la comunidad que pertenece y el Estado. Es decir, allí participamos todos. Es imposible no participar. Y además, resulta clave porque es un concepto puente. Esos conceptos que permite generar lazos, que permite comunicarse con otros elementos. Y además porque en la realidad vamos a ver cómo hacemos para mostrar ese bienestar en la niñez. De alguna forma tenemos que concretarlo. Y en la concreción sí que resulta complejo el ejercicio, porque a veces creemos que cuando hablamos de niñez o de las necesidades de la niñez, de su bienestar, de sus condiciones de vida, lo tendremos a enfocar como algo muy sectorial, pero a veces no pensamos que una política de niñez clave es la vivienda. Todo lo que ganan ustedes con los cuidados cuando están a su cargo en unas condiciones relativamente adecuadas, pues sabemos que lo puede perder si llega a una vivienda donde hay 6 en un cuarto, donde las condiciones materiales de la vivienda, de piso, de paredes, etcétera, etcétera, no son las más adecuadas. Entonces es fundamental la vivienda, pero también es fundamental la infraestructura física. Ahora me hablaban de niños alegres. ¿Cuántos metros cuadrados por niño tenemos para poder jugar con ellos? Algo que resulta súper clave: la lectura, la disponibilidad de libros. Si algo resulta clave hoy en día es leerle al infante. Eso genera uno de los resultados más potentes en términos futuros, en términos de sus resultados y habilidades en lectoescritura e incluso en matemáticas, algo fundamental. Entonces, este concepto que resulta clave nos va mostrando una imagen. Claro, por el sesgo como economista a veces todo lo queremos medir. Sabemos que dejamos múltiples cosas por fuera, pero esta imagen, como toda imagen, cada vez se puede ir mejorando. Y esa imagen nos va mostrando ciertos elementos como los tenemos en la diapositiva. Por ejemplo, la detección temprana de vacíos y problemas. Eso nos ayuda a tener mejores resultados en términos de la política pública. ¿Para qué dejamos crecer los problemas? Entender qué funciona y por qué. En todos los elementos o la discusión que hay hoy en día, en este preciso momento, acerca de la discusión de la contratación, por ejemplo. Eso nos permite entender esos elementos, medir el avance. Es decir, ¿lo estamos haciendo bien? Ahora, uno quisiera que ese avance siempre fuera creciente y muy rápido por la población con la que estamos trabajando. Y cuarto, pues evitar esa transferencia intergeneracional de la pobreza. Lastimosamente, muchos de estos elementos se reproducen a través del tiempo y se reproducen en las mismas o tal vez hacia peores condiciones.
¿Cómo lo concretamos? A través de indicadores. ¿Qué tienen que medir esos indicadores? Unos aspectos clave. Lo primero, que incorporen los derechos estipulados en ese manual de derechos de los niños, que es la Convención de los Derechos de los Niños. Que los niños sean la unidad de observación. Mire, cuando se trabaja con estadísticas de niñez, la verdad es complejo cuando uno empieza a hablar esto, porque a uno no le interesa las viviendas. Cuando sacamos uno de los ejercicios que le va a contar la profesora Ana María, en algunas comunas, dice, pero si yo tengo la idea de que esa comuna es muy buena, hay muy buenas casas, no es que a nosotros no nos está interesando las viviendas en esas comunas, sino las viviendas en las que viven los niños. No nos está interesando la educación de las mujeres y de los hombres en general, nos está interesando los años de educación de la madre de esos niños o del padre de esos niños. Entonces nos está interesando en la concreción, o sea, el niño acá es la unidad de análisis y esa realidad pues se ve multiplicada, porque nosotros trabajamos con los promedios, a nosotros nos dicen sí, pero es que la pobreza está alrededor del 20-22%, bueno, cuando la sacamos en niñez, eso se puede duplicar, no, pero ¿cómo así? Ese no es el promedio que manejamos, pues que claro, se le olvida que en un hogar pueden haber 3, 4 niños, ¿es claro? Entonces, los niños como unidad de observación, poner énfasis en la prevención para evitar, digamos, las dificultades y no simplemente enfrentarlas, que incluyan el bienestar subjetivo, o sea, el niño. Hoy en día en los países desarrollados a los niños se les pregunta sobre las políticas públicas, sobre el plan de desarrollo. Oiga, ¿ustedes qué opinan? Y esas opiniones se tienen en cuenta y esas opiniones se materializan. Entonces, es fundamental escuchar la voz de los niños, que tenga en cuenta el contexto regional y local, el contexto en el cual está, que pueden en algunos casos ser indicadores compuestos, como lo que nos mostraba la colega del Instituto de Bienestar Familiar con esa ruta de atención integral. Eso lo podemos reflejar a través de un conjunto de indicadores parciales y un indicador que nos lo resuma todo para ver cómo estamos avanzando. Es decir, la idea es tomar una foto y ver esa foto cómo va evolucionando a través del tiempo. Y ojalá esa foto sea cada vez más clara, más nítida, que nos muestre una mejor realidad. Y por último, que sean indicadores orientados a la política, es decir, que nos digan algo. Y cómo podemos intervenir en el corto plazo para poder alterar esa realidad. Algo fundamental, cada vez se está incorporando nuevas áreas, nuevas dimensiones para ver ese bienestar que resulta tan complejo. Algo que es clave, la periodicidad de la información, tener buena información. Cualquiera cree que de esto hay información abundante, no. Mucha de esta información son datos administrativos que reposan en las entidades, pero muchas veces las entidades por el día a día, por el trabajo que les toca, pues no tienen el personal para poder trabajar con esos datos y tener disponibilidad de esa información. También las encuestas, muchas de las encuestas de calidad de vida, la periodicidad no es anual, etcétera, etcétera. Entonces no nos van mostrando esa realidad como la quisiéramos ver, estar pendiente de ella para poder actuar en el momento adecuado. Y la incorporación como prioridad pública de los asuntos de niñez. O sea, existe algo en los municipios, se llama Consejo Municipal de Política Social, ahí se define la política de la niñez. Recordemos que en un trabajo que hizo la Procuraduría, que viene haciendo la Procuraduría interesante al respecto, obliga ya a los alcaldes, porque eso no se puede delegar. Tiene que ir el alcalde a presidir y tomar esas decisiones allí, en términos de la niñez, pero lo dejaban y lo delegaban en otros funcionarios donde no se le daba la importancia adecuada. Algo que resulta clave en esto, y es simple, y los ejercicios empíricos así nos lo muestran, y es, mire, qué difícil la política pública de niñez. O sea, con la estrategia de cero siempre se logró algo que a mi juicio es fundamental y a juicio de mucha gente, y es esa comisión intersectorial que se reconoció lo compleja que es la política pública en términos de la niñez y cómo diferentes instituciones pueden interactuar al tiempo. Pero noten ustedes algo, si nosotros nos situamos en ese esquema, si se ve bien, ¿cuál es realmente parte del problema que tenemos? Que del nivel nacional se fijan las políticas y programas, pero
en los niveles territoriales o subnacionales, el departamental y el municipal, es donde se ejecutan esas políticas. Y pues todos sabemos que hay mucho trecho desde donde se fijan las políticas hasta donde se ejecutan. No solo los planes nacionales, sino los planes o las políticas o los programas y proyectos que se hacen con los recursos del orden territorial. Pero mire toda la maraña de instituciones que hay allí, desde el ICBF como rector de la política de niñez, el Ministerio de Salud para la salud materno-infantil, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura para el acceso a la participación cultural, por ejemplo, el Departamento de la Prosperidad Social para la erradicación de la pobreza extrema, pues poner de acuerdo a todas esas entidades e instituciones para trabajar ordenadamente resulta complejo y esa es la labor de esa comisión institucional. Por eso también, a la hora de determinar responsabilidades, resulta complejo. No, nosotros fijamos la política, ustedes la ejecutan. No, nosotros determinamos los lineamientos, ustedes contratan, etcétera, etcétera. O sea, articular la política de la niñez todavía nos falta, creo que se han identificado unos elementos, pero todavía hay que trabajar más para generar unos mayores efectos, en términos de esos resultados que decimos positivos en términos de este segmento poblacional. Yo termino aquí y le paso a Ana María. Gracias. Vale. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora déjenme presentarles algunos resultados de 2 proyectos que hemos desarrollado al interior del grupo de investigación en la línea de bienestar en la niñez y la juventud. Y como les comentaba el profesor Luis Fernando, en 2 ámbitos que son a nivel departamental y a nivel municipal. A nivel departamental tenemos un ejercicio, es un capítulo del libro que se titula ¿Cómo medir exclusión social en la primera infancia? Una propuesta de indicador aplicado al caso colombiano. Vamos a ver, allí construimos un indicador compuesto para medir la exclusión social en la primera infancia y que nos permita ordenar los departamentos colombianos de acuerdo con el grado de exclusión de los niños menores de 5 años. Y a nivel municipal quiero presentarles algunos resultados clave para Cali en el marco de un ejercicio que hicimos titulado Primera Infancia, ¿cómo vamos? Identificando desigualdades para impulsar la equidad en la infancia colombiana. Veamos entonces este primer resultado de investigación que tiene que ver con el indicador de exclusión social en la primera infancia. Primero tenemos que saber qué entendemos por exclusión social en la primera infancia. Podemos entender esto como un proceso enmarcado en uno más amplio que podríamos denominar pobreza infantil. Y la pobreza infantil podemos resumirla o podemos decir que comprende 3 dominios. Uno que tiene que ver con la privación, es decir, la falta de condiciones y servicios materiales clave para el desarrollo de los niños, pero también tiene que ver con la exclusión. ¿Qué es la exclusión? El resultado de procesos de desajuste a través de los cuales la dignidad, los derechos de los niños son negados o se amenaza su cumplimiento. Y por otro lado, la pobreza infantil comprende un dominio que podemos resumir en vulnerabilidad, es decir, esa ineficiencia que tiene la sociedad para contrarrestar esas amenazas que afectan el bienestar de los niños. Entonces, si la exclusión social en la primera infancia es un proceso complejo, multidimensional, pues necesitamos un indicador que resuma esa complejidad y esa multidimensionalidad. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Construir un indicador que resuma o agrupe en una sola medida variables asociadas a diferentes factores que son claves para promover el bienestar en la primera infancia. Veamos entonces, primero, ¿qué nos va a mostrar el IESPI o el indicador de exclusión social en la primera infancia? Nos va a mostrar una imagen cuantitativa
¿De qué? De factores que consideramos son mínimos, alterables por la política pública, en el corto plazo, pero que tienen efectos de largo plazo, y que van a abarcar una parte clave de la cadena de exclusión social, que empieza durante la gestación, continúa en el nacimiento y durante los primeros 5 años de vida de los niños. Entonces, como les decía, el indicador que nos va a permitir ordenar los departamentos, vamos a tener un ranking de departamentos según el grado de exclusión social, de menor exclusión social a mayor exclusión social. Y para esto utilizamos datos de las encuestas nacionales de demografía y salud. En este caso, para el año 2010, que es la encuesta más reciente. Y este año esperamos tener los resultados de la encuesta del 2015 para replicar este ejercicio. Pero veamos entonces qué significa esto de la cadena de exclusión social. O sea, el indicador nos está sugiriendo una perspectiva temporal, donde vamos a incorporar el curso o ciclo de vida y desarrollo durante estos primeros 5 años de vida, poniendo especial énfasis en el acceso, uso y recursos sociales claves. Entonces, claramente la cadena empieza mucho antes de que el niño nazca y empieza con su mamá. Aquí, ¿qué es importante? Es importante, por ejemplo, la educación de las madres, su capacidad de lectura, pero también cosas como la autonomía, es decir, la capacidad que tiene la mujer para decidir sobre su vida, sobre sus relaciones, sobre su educación, etc. La cadena continúa, donde durante la gestación y el nacimiento, allí es clave los cuidados prenatales, la inscripción al registro civil de nacimiento, y durante los primeros 5 años de vida surgen otras variables, otros factores que son claves, como la estimulación temprana, la lactancia materna, que los niños cuenten con el esquema completo de vacunación, el cuidador del niño, quién cuida del niño, otros aspectos que tienen que ver con el entorno, como el acceso a libros, a parques, a bibliotecas, que ya nos comentaba el profesor Luis Fernando. Veamos entonces en esta propuesta de indicador qué nos dicen los resultados obtenidos. Según nuestra metodología utilizada, nos dice que estas variables que hemos incluido en el indicador se pueden agrupar en 5 componentes. Y este IESPI, el indicador de exclusión social en la primera infancia, entonces va a ser una suma ponderada de estos 5 componentes. El primer componente que vemos en el cuadro, el PC1, ¿qué quiere decir? Que tenemos variables que podríamos decir que se relacionan más con los servicios preventivos, pero que tienen que ver con la madre, como la inscripción al registro civil de nacimiento, la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo, las vacunas. En el segundo componente tenemos variables asociadas con los recursos de uso común públicos, como las bibliotecas, los parques, el acceso que los niños puedan tener a las bibliotecas, a los parques para jugar, para hacer actividad física. El tercer componente nos habla de conductas preventivas, como por ejemplo la visita a los controles prenatales, el cuidado del menor, la lactancia. Mientras que el cuarto componente tiene que ver con lo que hablábamos de la autonomía de la madre, la toma de decisiones. Y el quinto con un escenario, un contexto más amplio que tiene que ver con el entorno familiar, por ejemplo, la estructura del hogar, cuál es la estructura en la que el niño se está desarrollando, vive con ambos padres o no. Entonces, veamos los resultados. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos en la tabla, están ordenados los departamentos. En primer lugar está Bogotá, sería el departamento con menor exclusión social en la primera infancia, en promedio, seguido por San Andrés y Providencia,
Antioquia, Quindío, Boyacá están en los primeros 5 lugares, pero veamos quién está en la parte baja del indicador. La Guajira, Chocó, Vaupés en el último lugar. Aquí hay que tener algo claro, que si bien el indicador no es un instrumento de evaluación de la política pública a favor de la primera infancia, sí nos permite identificar diferencias relativas, es decir, cómo está un departamento en relación a otro, de acuerdo con ciertas variables que consideramos claves para el desarrollo integral de los niños. Y en el mapa nos permite tener también una imagen de cómo está el país en términos de exclusión social. Si ven, los departamentos que están coloreados más oscuros serían aquellos departamentos donde hay mayor exclusión. ¿Dónde están? Si vemos, son La Guajira, en el norte del país, en la costa atlántica, Chocó y departamentos de la Amazonía y la Orinoquía, es decir, todos son departamentos que están en la periferia del país. Entonces ya empezamos allí a identificar algunas desigualdades en términos territoriales. Si vemos los puntos verdes, ¿qué nos dicen estas bolitas verdes? Esta es la población menor de 5 años en los departamentos en relación a la población total, en la población total. Entonces, en términos relativos, ¿qué nos están mostrando los círculos? Que en los departamentos donde hay mayor exclusión social es donde relativamente tenemos más niños entre 0 y 5 años. Veamos entonces, como pues por las restricciones del tiempo tengo que ir un poco rápido, pero después les puedo enviar los resultados de estas investigaciones. Veamos este segundo ejercicio a nivel local, a nivel de ciudades, en contextos locales. Este es un ejercicio que tiene como objetivo proporcionar evidencias sobre condiciones de vida e inequidades que están afectando a la infancia colombiana. ¿A través de qué? De la construcción de una batería de indicadores que nos permita construir una línea base. Todos los indicadores que analizamos están a 2013 y lo hicimos en 7 ciudades que hacen parte de la red de ciudades Cómo Vamos. Estas ciudades fueron Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales y Medellín. Es decir que estamos tratando de medir las condiciones de vida de casi el 30% de la población, casi 1.400.000 niñas y niños. Este esquema que nos resume la estrategia de esta propuesta metodológica y conceptual. O sea, en primer lugar, ¿qué tenemos? Las ciudades, y queremos saber cómo vamos en primera infancia. ¿Qué queremos hacer? Primero, visibilizar ese bienestar. ¿Cómo lo queremos hacer? A través de una batería de indicadores, pero una batería de indicadores de fácil lectura, interpretación, con información confiable, comparable, que le podamos hacer seguimiento. ¿Para qué queremos hacer esto? Para movilizar no solo el interés público, sino el interés de todos los ciudadanos, los gobiernos tanto departamentales como locales. Es decir, en últimas, ¿qué queremos? Poner a la primera infancia como prioridad. Segundo, queremos tener respuestas oportunas. Y por último, ¿qué necesitamos? Hacerle un seguimiento a este cumplimiento de todas estas realizaciones o resultados de la primera infancia, que nos garanticen el cumplimiento de los derechos en igualdad de oportunidades. Entonces, aquí tenemos la batería de indicadores, hablamos de dimensiones y componentes. Las dimensiones son salud, identidad, bienestar material, cuidado, educación y juego, bienestar materno, seguridad y riesgo. Dentro de cada dimensión tenemos componentes y los componentes los podemos medir a través de distintos indicadores.
Quiero concentrarme en algunos resultados claves para la ciudad, que es nuestro contexto. Antes de entrar a estas dimensiones, necesitamos saber cuántos niños hay en Cali y cuánto representan esto del total de la población. O sea, este es un indicador clave porque nos dice hacia dónde deben estar dirigidos todos los programas de la primera infancia, hacia quiénes. En 2013 en Cali teníamos 211.000 niños menores de 6 años, es decir, esto representa el 9% de la población total de la ciudad. Veamos un indicador clave para medir el progreso y el bienestar de un país, como es la tasa de mortalidad en la niñez, es decir, la probabilidad que un niño tiene de morir antes de los 5 años. Según datos de la Secretaría de Salud Municipal, en 2013 9,7 menores de 5 años por 1.000 nacidos vivos fallecieron. El 85% de estas muertes ocurren en niños menores de 1 año y además la mayoría son muertes evitables. Veamos lo que esconden los promedios, veamos los resultados por comunas. Tenemos el mapa de Cali por comunas. Las comunas en rojo son las comunas con mayor tasa de mortalidad en la niñez. Por ejemplo, una comuna como la 3, la tasa de mortalidad en la niñez fue de 17,6 por 1.000 nacidos vivos, casi el doble del promedio de la ciudad. También son críticos los casos de la comuna 20 y 16. En vacunación, una variable clave es una estrategia de bajo costo y alta efectividad. Además, es clave para prevenir diferentes enfermedades. Nuevamente, hay muchas comunas que alcanzan el 100% del esquema completo de vacunación, pero todavía hay comunas como la 14 donde el porcentaje de cobertura en vacunación es del 86%. Para contextualizarnos un poco, según datos de la encuesta de calidad de vida para 2012, la comuna 14, el 8% de los niños menores de 6 años no están afiliados a la seguridad social y el 11% considera que tienen un estado de salud regular. Veamos otro indicador que nos permite aproximarnos al bienestar material de los niños, y es los niños que están en el Sisbén. Según la Agencia Nacional de Superación de la Pobreza, un hogar con un puntaje menor a 23,4 se considera en pobreza extrema. En Cali tenemos 17.000 niños menores de 6 años en pobreza extrema, es decir, el 8% de la población total en primera infancia de la ciudad. Además, otro criterio para beneficiarios de programas del ICBF, para seleccionar o identificar beneficiarios de programas del ICBF, es tener un puntaje menor a 47,9. De los niños que están en el Sisbén, 61% serían elegibles para programas del ICBF en primera infancia. Hablábamos de la calidad de la vivienda. O sea, necesitamos niños que vivan en viviendas adecuadas, por ejemplo, por lo menos con pisos y paredes de materiales adecuados. En Cali, el 71% de la primera infancia vive en viviendas con condiciones adecuadas en términos de pisos y paredes. Nuevamente, vemos grandes brechas entre comunas. Este porcentaje en comunas como la 20, la 13, la 14, es alrededor del 50%. Otro indicador que nos interesa el día de hoy, y es la cobertura de los programas del ICBF. En total, la cobertura del ICBF en Cali a 2013 era 57.793, que representa el 27% de la población entre 0 y 5 años. Aquí hay que anotar que
Desafortunadamente no tenemos datos para el sector público, no sabemos el sector público, el sector privado, cuántos niños está atendiendo. Embarazo adolescente. El 2% de las mujeres entre 15 y 19 años estaban en embarazo en el momento de la encuesta, según la encuesta de calidad de vida para Cali en 2012. De estos, el 45% se concentran en la comuna 13 y 14. Ya sabemos que un embarazo a esta edad tiene efectos negativos tanto para el desarrollo físico y emocional de las madres, pero también para los niños que tienen mayor riesgo de pobreza, problemas de salud, menor rendimiento escolar en el futuro. Entonces, para cerrar, aquí queríamos darles una abreboca con algunos datos claves, pero en general, ¿qué hemos encontrado con nuestras investigaciones? El bienestar en la niñez nos ofrece una mirada, primero, integral sobre las condiciones de vida y bienestar de los niños y niñas. Lo vemos reflejado a través de las dimensiones que incluimos en los indicadores, que van desde la educación hasta la autonomía de las madres, las prácticas de crianza, los cuidados del niño. Pero también nos da una mirada a la desigualdad geográfica, que no solo es a nivel departamental, es entre ciudades, es dentro de las ciudades, entre comunas. Y así, si seguimos desagregando, vemos que hay un gradiente social a todo nivel. Y en términos de política pública, constatamos nuevamente que hay una compleja articulación de la política pública a favor de la primera infancia, es decir, muchas necesidades, muchas instituciones que intervienen, muchos actores. Por lo tanto, necesitamos un criterio de asignación del gasto público que incorpore las condiciones de vida de la niñez, pero también este enfoque territorial que tenga en cuenta el contexto y la situación económica de los hogares. Por último, entonces, ¿es el bienestar en la niñez un asunto prioritario en la agenda social, local, regional? O sea, si es prioritario, deberíamos tener una oferta coherente, integral y universal de programas a favor de la niñez. Necesitamos ir más allá de los estudios descriptivos del número de niños atendidos, necesitamos evaluar el impacto de los programas, de las intervenciones. Y por último, entonces necesitamos una gestión eficiente de los fondos públicos y claramente también de los privados. Con esto termino, muchas gracias, aquí están nuestros correos.